Y a los 30 minutos o así, que pues llega Sanderson. Y el tío diciendo, quiero probar la paella. Cuando supera cierto porcentaje, ya ahí sí que no puede llamarse romantasy, sino erótico. Pero sí que sentí un poquito de presión porque hubiera esas escenas. Cada frase está estudiada para que en solitario, aunque no te esté contando nada, te esté contando todo. El viaje que sucede en este libro es como ese viaje del héroe que ocurre en El Señor de los Anillos. Bienvenidos a Café con Escribas. Coge tu taza de café y ponte cómodo, porque hoy tenemos una invitada muy especial. Dadle la bienvenida a Laura Díaz. Bienvenida, Laura. Hola. Ay, se me ha olvidado el café. Muy mal, ¿eh? Gracias por invitarme. No pasa nada. A ti. Bueno, como muchos sabréis, Laura Díaz, conocida en redes sociales como Fantasy Literature, es una creadora de contenido literario que principalmente recomienda libros en sus redes sociales. Aunque nació en León, ahora vive con su marido en Gran Canaria, donde se dedica al diseño gráfico y a la escritura. Pues es autora de 3 libros sobre dioses y mitología, la novela de fantasía y piratas hacia mareas malditas, coautora de una novela infantil y ahora está a punto de sacar el 18 de febrero Mi sangre por el imperio, una historia que nos lleva de viaje por tierras orientales. Para empezar, ¿qué más puedes contarnos sobre ti, más allá de esa imagen que tenemos de Fantasy Literature en redes sociales? Y la bio básica y la imagen, pues aparte de eso, yo puedo decir que soy bastante friki del Señor de los Anillos, de Harry Potter sobre todo. Bueno, yo creo que se ve bastante bien todo lo que me gusta, de un vistazo, y de la mitología, muy friki de la mitología. Y por saber un poco más cómo comenzó tu experiencia con el tema de las redes sociales, que es posiblemente por lo que más te conozca la gente, ¿en qué momento decidiste voy a empezar a publicar vídeos sobre libros en redes sociales? ¿Y en qué momento te diste cuenta de, joder, ahora tengo 200.000 seguidores y de repente se me viene esto encima de que mucha gente me sigue y escucha lo que digo? Pues yo empecé mi contenido en inglés, de ahí que el nombre sea en inglés, porque no tenía, o sea, era cuando aquí como en España no había tanta fantasía en la literatura pues más novedosa, ¿no? Era todo como fantasía muy antigua y demás, pero no había novedades de fantasía y estaban saliendo muchas en inglés. Y entonces lo vi por redes a una chica que le llegaba como una caja así con un libro y con cosas sobre libros y tal. Y digo, vaya, me voy a pedir yo esa caja y me voy a leer esos libros de fantasía. Me llegó y digo, ¿y ahora quién se lo cuento? Porque a nadie le va a interesar. Entonces me leí ese libro y empecé a dibujar todo lo que a mí me daba ese libro, ¿no? Hacía mis reseñas, eran dibujos con texto en inglés, como mi opinión, y yo lo subía a redes. Así que todo empezó con el dibujo, desde el principio, y en inglés. Y luego ya vi que el mercado español de la fantasía empezaba a estar más en auge y ya digo, bueno, pues me cambio al español sin ningún problema. Y el clic ese de darme cuenta, yo creo que sucedió este año pasado en el Celsius, cuando iba por la calle y me paraban. Ahí yo ya me dije, vaya, que no se queda solo en las redes sociales y en unos números virtuales. No, que es de verdad. Yo creo que fue ahí. Qué guay. Qué bueno. Justamente del Celsius vimos que conociste a Brandon Sanderson, además. ¿Cómo fue la experiencia? Porque yo creo que todo el mundo somos como ahora mismo súper fans de este señor y el hecho de tenerlo delante, o sea, ¿cómo fue? Increíble. Estábamos en la plaza con los amigos y tal, y de repente se escuchó de lejos un ¿qué está Brandon? Y todos. Y le vimos pasar y bueno, pues le atacamos en tromba, evidentemente. Nos acercamos todos, fotos, tal, pero se interpuso como su mujer, que es como su manager y guardia de seguridad, es todo en uno, y dijo, no, por favor, además ella habla español, no, por favor, tenemos prisa. Pero el tío no le hacía ni caso y se estaba haciendo fotos con todos los fans. ¡Qué mono! Sí. Y luego fui a la... Bueno, ese fue el momento fan, que todos gritando en la plaza, bueno. Y luego fuimos a como creadores de contenido, nos invitaron a la rueda de prensa para crear contenido y así, como hacerles preguntas. Y nada, pudimos hablar un ratito con él, nos firmó los libros, nos hicimos una foto súper rápida y luego nos dijeron la gente de prensa, vamos a tomarnos algo aquí en el mismo hotel y tal, que hemos preparado un cóctel, si os queréis pasar.
Y yo, hombre, pues claro. Ostras, ya ves. Claro que sí. Y allí estaba la mujer de Brandon y nada, estuvimos charlando con ella. La tía es súper simpática, muy cercana, agradable, tiene un dominio del español que, vamos, da envidia, ¿eh? Y a los 30 minutos o así, que pues llega Sanderson y el tío diciendo, quiero probar la paella, en inglés, ¿no? Porque él el español no. Y todos, "Ah, toma mi paella, te la damos". Vente a mi casa que te prepare una paella yo mismo, si hace falta. Sí, sí, Qué sí. guay. Y bueno, al Qué final era risotto, no era paella, pero él como vio arroz, dijo, yo quiero probar la paella. Y estuvimos nada, charlando un rato, hasta hicimos un reel y Lo vimos, sí. Sí, sí, sí. muy épico, increíble. O sea, no Joder. nos estábamos que no sabíamos si estábamos soñando o era verdad. Sí, sí, además él habla Eso ya- mucho de España y tal, de que ha venido mucho, de que sus primeros fans eran de aquí o de que como que se dio cuenta viniendo aquí. Y no sé si no viene a todos los Celsius, ¿no? O sea, vino el año pasado y... Sí, él nos explicó justo cuando estábamos allí que él hacía solamente 2 salidas al año, así como grandes, porque dedicaba todo su tiempo a escribir, porque su intención es cerrar sagas y luego está abriendo otras, el tío haciendo Ya. proyectos secretos todo el rato, ¿no? Pero bueno, y este año pasado solamente fue al Celsius y a una convención de Dragonsteel que abrieron en Los Ángeles, me parece. Y dijo, no, si a mí lo que me gusta es venir a España porque esto es gratuito. Al final en Los Ángeles tenemos que cobrar entrada porque es un lugar muy tocho y viene un montón de gente. Y claro, allí para entrar son 200 euros. Pero aquí es que hasta Ostras. los vecinos pueden ver a Brandon Sanderson. Ya. Claro. Es como... Y por eso dice, me encanta España. Ya. Es otro rollo, yo creo. Es otro Debe ser rollo chulísimo. totalmente, sí. Ahí te darías cuenta ya completamente, dices, esto no son solo números, desde luego. No, no, y tanto. Y bueno, en relación a lo que hemos comentado antes, tu cuenta principalmente se basa en recomendaciones de libros. Y hemos visto que tienes decenas de rankings sobre libros de fantasía, libros de todo tipo. Pero nos ha faltado un ranking en concreto. No hemos visto ningún top que contemple todos los géneros. Entonces queríamos preguntarte, ¿Ah? empezando desde el número 3, ¿cuáles son para ti los 3 mejores libros que has leído en tu vida? Uf, es que eso no se hace, es muy difícil. A Es ver, una siempre va a pregunta estar... complicada. Sí, sí. Siempre va a estar la fantasía. O sea, da igual los géneros que Claro. la fantasía y la ciencia ficción. A ver, yo diría que Proyecto Hail Mary tiene que estar dentro del top 3. Y luego, claro, de Sanderson elegir uno solo no se puede. Porque también quiero dar espacio a La saga. J. Christoph. Pues yo diría que el que más tengo aprecio de Sanderson es el Antris, aunque suene un poco así raro porque es así como más viejito. Diría el Antris. Y esto sin ranking, ¿eh? Son los 3, pero no posicionados. Vale, vale. Y es que es muy difícil porque acabo de leer La voluntad de muchos de James Islington o Islington y es que lo tengo que poner ahí. Va a desbancar a Nunca Noche, lo siento mucho, pero lo tengo que poner ahí. De momento, así. Bueno, aceptamos perfectamente que no sea un top 3, pero es que elegir, bueno, y además para ti que lees tantos libros todos los años, pues será súper difícil elegir un top tan concreto. O sea, lo Imposible. entendemos. Sí, sí, yo justamente te entiendo con lo del Antris porque es el primer libro que leí también de Brandon. Y aunque ya estoy leyendo El Archivo de las Tormentas, he leído la primera trilogía de Nacios de la Bruma, o sea, siento que el Antris es como especial para mí. O sea, es como, no sé, o sea, no sé por qué, o sea, es como tan comprimida, supongo, como la historia, es una historia como de sufrir con el personaje tanto que no sé, llega Yo creo mucho. que ahí tenemos el mismo sentimiento. Sabemos que otros son de trama y de contenido mejores, pero ese tiene ese algo, Sí, algo sí. que es imposible sacarte. Y una pregunta, porque claro, haces muchísimos rankings, no sé, has tenido que leer tantos libros por los vídeos que se ven, que es como, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo haces para leer tantos libros y aparte tener otro trabajo y escribir y, o sea, ¿cómo lo haces? ¿Simplemente lees rápido o llevas mucho tiempo leyendo? No tengo ocio, o sea, mi tiempo libre solamente es leer. Básicamente eso es el truco, no tener otra cosa que hacer que leer.
Pues bueno, igual hay Parece que... triste, pero es elegido, ¿eh? O sea, parece que lo estoy diciendo con tristeza, pero no, es una elección. Sí, sí, no. O sea, yo es que, por ejemplo, quiero decir, aparte de, pues eso, trabajar, el canal y escribir, es como, quiero leer, pero me da tiempo una horita por las noches y siento que no avanzo, o sea, pero bueno, eh, cada uno a su Claro, ritmo, supongo. dormir poco y También, leer mucho. Esa sí, otra. sí, en este tipo de entrevistas nos encontramos un montón de personas así de nuestro rollo, de estar en casita con tu mantita, tu café y tu libro, que no hay nada mejor que eso, No hay desde nada luego. mejor. Y bueno, cambiando un poco de tema, hemos visto también que en uno de tus últimos vídeos haces recomendaciones de libros de fantasía juvenil sin spicy. Destacas esto en concreto. Entonces, Yago y yo no hemos leído nada aún de Romantasy, pero sabemos, bueno, que es un fenómeno que ahora está muy de moda. Hay opiniones bastante contrarias y de todo tipo sobre este tipo de literatura. ¿A ti qué opinión te merece el Romantasy? A ver, siempre ha existido el romance y de hecho, por ejemplo, no quiero generalizar, pero hay fantasías o distopías tipo los Juegos del Hambre y tal que sí que tienen su pizquita de amor. Entonces, Ujú. en un sentido estricto de la palabra, ¿podrían considerarse romantasy? Bueno, pues ahí hay distinción de opiniones, ¿no? Yo opino que si el eje principal es el romance y alrededor de eso se va desarrollando la trama y la fantasía como que queda en un segundo plano, ahí sí es puramente romantasy. Y honestamente no es mi estilo, porque a mí si se centra más en el amor que en el desarrollo del mundo, en el world building, en la magia, en los sistemas mágicos y tanto de política como de religión o sociedad, ahí ya me deja de interesar, yo lo siento mucho. Es Ya. lo que hay. Pero yo entiendo que sea una forma de que los jóvenes lean más, porque al final el amor y el salseo ese hace que te enganches. Y si Mm. de ahí saltan luego a otras cosas, pues mira, más lectores. Ya, sí, por ese lado, supongo que el hecho de que sea un boom también hace que obviamente haya géneros, o sea, bueno, que haya libros que son de menos calidad, ¿no? Porque se aprovecha como ese boom y se publica, digamos, más laxamente, no hay la misma restricción, pero obviamente si es una puerta de entrada a la gente a la literatura, está genial. Y lo que comentabas, ¿no? Que también a veces yo creo que se encasilla como romantasía ahora, como vende tanto el nombre, algo que es más fantasía Todo. con romance. O sea, algo que es más fantasía, igual una historia romántica, pero que acompaña a otra serie de elementos y que comparten más un protagonismo esos elementos. Entonces, bueno, es, A es una ver, situación esto interesante, sí. es comercial, todo es comercial. En mi Mm. libro, el de Hacia Marías Malditas, me han puesto como tropo enemies to lovers. Y digo, hombre, a ver, puede Ya. ser, pero, pero aquí lo importante es la fantasía y la aventura. Mm. En mi nuevo libro, me han puesto slow burn. Eh, Es que pues son dos bueno, términos que pues están en todos slow lados ahora. burn porque no sucede nada, Ya, ¿sabes? Ya. ya. Bueno, es eso, yo creo que es, Lo es, que es sí ahora que la voy a parte romper de... el melón, sí, lo Hmm. que sí que voy a romper el melón es lo que decíais vosotros, el tema del spicy. Cuando supera cierto porcentaje, ya ahí sí que no puede llamarse romantasy, sino erótico Ya. Ya. directamente. Y ahí sí que hay que hacer distinción a la hora de colocarlos en las estanterías de juvenil. Claro, claro, esa es la cosa que veíamos justamente en uno de los vídeos de, Mm. de tu canal y que nos parecía muy elocuente de, oye, es que sí, está bien, que puede ser una puerta de entrada, pero también, ¿qué estamos dando aquí? O sea, ¿a dónde llega esto? Y no, igual no estamos pasando de frenada, ¿no? Y por eso nos parecía tan interesante ese concepto que tienes de decir, mira, libros que os recomendaría para entrar en fantasía que no tienen esa Claro. necesidad de spicy, ¿no? Y si pudieras recomendar aquí para la entrevista 3 libros, digamos eso, de fantasía juvenil para introducirte, que no necesariamente tengan spicy, que pueden tener un romance, pero que sea una cosa, digamos, realmente dada para personas jóvenes, o sea, sí, pues para gente de 14, 15, 16, ¿qué 3 libros dirías? Siempre va a estar en el top la trilogía de Guardianes de la Ciudadela. Ujú. Poquito a poco en el segundo y tercer libro sí que hay una pizquita así pequeñita, diminuta de amor y bueno, pues puede ser. No como otros libros de la autora que es Memorias de Idún, que eso sí que es puro amor. Ahí eso sí que es un romance así. Pero no, yo diría
la trilogía de la Ciudadela, de Guardianes de la Ciudadela. Diría la trilogía de Caraval, que aunque sí que tiene una pizquita de amor, ahí ya la fantasía cobra mucha más importancia. Y hombre, tengo que decir El ritmatista, de Brandon Sanderson. Ujú. Y si no, a lo mejor Escuadrón, pero ahí ya nos metemos en una tetralogía bastante más larga y se Ya. convierte en adulto poquito a Mm. poco, entonces mejor El ritmatista. Y Y por bueno, como ya hemos dicho supuesto, antes, Mi sangre por el imperio. Bueno, obviamente hombre, que claro, vamos a hablar de ella. ahora hablaremos de esa novela para que, bueno, enlazando un poco con esto, para que la gente se dé cuenta de que hay otras formas de introducirse en la fantasía y que no tienen que ser ni Enemies to Lovers, ni Slow Burn, ni Spicy, ni nada de esto. Entonces, ahora hablaremos de esto. Antes de eso, como ya hemos dicho antes, pues, y bueno, y como estamos recalcando ahora todo el rato, ahora también te has convertido en escritora, hace quizá no tanto tiempo como creemos. Háblanos sobre Hacia Mareas Malditas, este libro que dices que te catalogaron como Enemies to Lover, aunque posiblemente no lo veas así. ¿Cómo fue la experiencia de escribir esta novela y cuál fue la reacción de tu público? Pues fue muy buena reacción. Es cierto que sí que tiene un par de escenas, pero no son de esto que te lo explican todo y te Sí, narran hasta... No, no voy a ser soez, pero ya sabéis a lo que me refiero. lo entendemos, sí, sí. Pero sí que sentí un poquito de presión porque hubiera esas escenas a la hora de... Y sí, es que seguro que no me publican si no las meto. Ya. Y sí que sentí esa presión, yo soy sincera. Eso sí, lo compenso con mucha violencia y mucha sangre para que no, para que no haya tanta carga en ese aspecto. La- fue muy fácil escribir Hacia Mareas Malditas porque me salió solo, fue como, ¡boom! La historia ya está, solo tengo que contarla. Fue muy, muy fácil. Y el público pues le gustó, a todos mis seguidores les ha gustado, se sigue vendiendo. Lo bueno es que todavía hay gente que sube a bordo del Sangre Maldita Genial. para vivir aventuras, así que lo agradezco un montón, que es algo que yo siempre reivindico en mi canal, que los libros no tienen fecha de caducidad, que no hace falta leer solo lo que sale hoy y mañana, que hay libros antiguos que molan un montón y que solo hay que darles una oportunidad. Mm. Qué curioso también es esto que dices de la presión que siente el escritor a seguir las tendencias del momento. Hablábamos eso también en una entrevista con Javier Miró, no sé si lo conocerás, Y le conozco mucho. Sí, sí, sí. autor de Gris del Alpáramo. Pues nos hablaba justamente de eso, de que al final no todo es tan idealista como parece, sino que el escritor tiene mucha presión y a veces tiene que tirar por tópicos. Él reivindicaba un poco el hecho de que el escritor escribiese lo que le gustaba y nos contaba justo Javier Miró que escribía desde comedia hasta historias de terror con comedia, hasta historias de fantasía y era algo que reivindicaba y destacaba mucho en su entrevista. Y claro, él además tiene encargos, entonces se tiene que adaptar a todo lo que le manden, pero lo bueno Claro. que hace él también, y es que yo lo he empezado a hacer, es tener proyectos en la recámara. Es decir, Ujú. que luego no te digan, no, queremos una historia de esto, de esto y de esto. No, que yo le diga, yo tengo esto. ¿Te gusta? Bien. Y además es que eso me lo enseñó Claro. él. Ya. Estuvimos tomando algo y me dijo, no, 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 tú lo tuyo lo presentas y ya está. Y digo, pues ya está, claro que sí, es lo que tiene que ser. Pues Pero es que el primer libro siempre es como, "Uf, mejor me adapto a lo que quiere el mercado, por si acaso, no vaya a ser que no me publiquen, así, bueno, es como meter la patita y ya luego fue un poquito así. Pero yo estoy muy orgullosa de Hacia Mareas Malditas, como ha quedado, ha sido fantástico, así que por ese lado estoy cómoda. qué bien. Y el libro que vas a publicar ahora, Mi sangre por el imperio, ¿fue una de esas ideas en la recámara? ¿Fue... Tiene un poco de las Fue, dos? Tiene un poco más... es- Sí, justo, justo. Es una mezcla, porque yo fui a Japón y allí se me ocurrió una historia y yo a mis editoras les presenté 4 proyectos que ya tenía empezados y me dijeron, pero es que vas a Japón, ¿no se te ocurrió nada? Digo, sí, pero no está desarrollado. Y me dijeron, pues desarróllalo. Queremos que tenga un poquito de esto, un poquito de esto y un poquito de esto. Y luego no les hice ni caso. Pero bueno, ya es otra cosa aparte. Al final ha quedado como yo he querido, aunque ha sido un poquito pelea, también lo reconozco, para que quedase como yo quería. Es que es mi libro, entonces tengo que decidir yo. Y como no me dejé llevar por el tiene que ser dentro de estas paredes, pues ha quedado como yo he querido.
Muy bien. Y si, bueno, básicamente para presentar a la gente que no haya visto una sinopsis sobre tu libro o a ti hablando sobre tu libro, si quieres hacer una breve sinopsis de Mi sangre por el imperio para dejar aquí una introducción, digamos, oficial al libro, que seguramente para cuando se publique esta entrevista ya estará disponible, o sea que... Pues si os gusta la mitología japonesa, si siempre habéis deseado viajar a Japón, pero en una época feudal donde todo eran templos y yokais, sobre todo, que son esos entes diabólicos o buenos, al final espirituales, son los, pues eso, los yokais. Si os gusta el destino e intentar cumplir con una profecía, aquí tenemos a Suki, que tiene una cuenta atrás grabada en la piel, se tiene que convertir en kitsune, llegar al quinto templo y conseguir que no se abra el cielo y no se llene todo de yokais que destruyan su imperio. Entonces convoca a una serie de personas para superar unas pruebas para que formen parte de su guardia y que la lleven hasta allí a salvo. Y él, Ryu, es uno de los que se presentan a esas pruebas. Y bueno, pues más o menos eso es todo. Qué chulo. Y tiene una alta carga de filosofía estoica. Eso siempre viene qué bien. guay. ¿Sí? Qué guay. Eso ya me gusta. Sí, yo justo es que me he leído Diario para Estoicos el año pasado. Estoy también tramando también ahora ya como libros separados y la obra como específicamente de Epicteto, etcétera. Y interesante. Muy bien, yo también estoy en mi era estoica y se ve muy reflejado en este libro. Qué guay. Pues quería... De hecho, esto no lo enseño en ninguno porque digo que lo descubran, pero aquí tengo la primera frase, es una frase de Séneca, Fata volentem ducunt, nolentem traunt, que es el destino guía al que lo acepta y arrastra al que se resiste. Pues hay un poquito del destino y de cómo no se tiene que enfrentar uno a lo que viene, sino dejarse llevar y actuar conforme a ello. Muy estoico, muy estoico. Qué bueno. Pues también nos parece curioso que, o sea, hemos indagado en tu página web y hemos visto que está publicado el prólogo. Y si te parece bien, nos gustaría leer una parte del prólogo, una parte del final del prólogo para que se entienda esa epicidad del destino, de la profecía, etc. Entonces, hemos elegido un momento, creo, bastante importante para empezar a leer la segunda parte del prólogo, que es: el pétalo tocó el suelo. Un silencio profundo y opresivo cubrió el mundo como un manto funerario. Era el tipo de vacío que dolía, el que marcaba la antesala del caos. En la base de la montaña, un halo de niebla rodeó la inmensa piedra tallada con la antigua profecía, e hizo refulgir sus versos. El suelo comenzó a vibrar, como respuesta a aquel fenómeno. La piedra, por siglos intacta, se agrietó con un sonido terrorífico. Líneas profundas surcaban la superficie, fracturando las palabras sagradas que habían advertido a generaciones sobre lo que estaba por venir. Las fisuras, se expandían con un ritmo implacable, y de ellas brotó un líquido oscuro. Sangre, la sangre que había sido entregada a aquel pacto. Conforme fluía con una voluntad que parecía viva, pintó de rojo la inscripción, recorriendo cada letra como una blasfemia. La profecía, teñida ahora de un carmesí brillante, presagiaba su condena. Sin que el último pétalo toque el suelo, la kitsune, en su mayoría plena, cumplirá su ascensión al quinto cielo, o la purga será la cruel condena. No es el prólogo hasta el final, pero hemos elegido ahí, y ahí, qué chulo. Y ahí tenemos. Qué guay. La profecía. La verdad que nos gustó mucho como ese tono épico del prólogo, que le da como ya te da esas ganas de arrancar a leer. Bien, me alegro mucho de que os guste. Es eso, nos ha llamado mucho la atención ese tono épico, ese gancho tan atractivo, esa descripción tan minuciosa y dramática del pétalo cayendo. Por curiosidad, ¿cuáles dirías que son tus mayores inspiraciones en cuanto a autores a la hora de escribir en este tono tan épico, tan destacado? Tolkien, siempre. Tolkien. Esto es básicamente cuando habla del anillo, cuando está explicando cada facción que compone, cuando
te dice pues sus poderes, ¿no? Y lo que amenaza a la Tierra, es más o menos esa epicidad lo que he querido calcar. Además, el viaje que sucede en este libro es como ese viaje del héroe que ocurre en El Señor de los Anillos, tanto peligro, tanto esfuerzo por un bien común y porque no se vaya todo al traste, es más o menos esa epicidad del Señor de los Anillos. Sí. El famoso periplo del héroe, ¿no? Qué guay, mola mucho y se nota ese estilo un poco menos rápido, más tranquilo, simplemente descripciones más detalladas, como hemos dicho, la descripción del pétalo cayendo poco a poco, eso se ve muy reflejado en Tolkien y hay muchas novelas hoy en día que tienen un ritmo más acelerado y no se nota ese tipo de descripciones. Yo es que soy muy poética. Está muy chulo. Sí, se agradece porque parece como que en la actualidad todo es rápido, todo es el instante, todo es... no pasa nada, me aburro. O sea, he escuchado gente que, por ejemplo, ¿no? El nombre del viento, que es un librazo, en mi opinión al menos, dice, es que también está mucho esto no sirve. Esto no sirve porque no pasa nada. Y no me... O sea, y es como, bueno, o sea... que hayamos reducido la lectura y la literatura a que pasen cosas, como si fuera un short de TikTok, ¿no? Que haya soniditos y que haya tan... Es como... Veo por cómo asientes que estás de acuerdo, pero es eso. Sí, claro, a ver, también el tema de la poesía en la forma de hablar es mucho de Rothfuss, también mi tipo de escritura, y sí que es cierto que aquí pasan cosas todo el rato, sin parar. Lo que pasa es que cada frase está estudiada para que en solitario, aunque no te esté contando nada, te esté contando todo. No sé si se explica, ¿ves? Sí. Lo que hace Rothfuss, y yo creo que es por lo que él ha tenido este bloqueo tan grande para escribir Las puertas de piedra, porque piensa que según ha avanzado con los años no va a saber hacer lo mismo que ha hecho en los primeros. En una frase, aunque es eso, que no ocurra nada, te meta dentro de una historia. Sí, que sea como casi si ese personaje fuera el que escribe el libro o cobrara vida de una forma como mágica, ¿no? Sí, y se agradece que haya libros, eso, novedades, que obviamente se pueden leer cosas que ya se han publicado, pero que se alegra, o sea, eso, me alegra que haya novedades y gente, bueno, incluso autores españoles, autoras españolas, que mantienen, ¿no? Esa calidad también y esa literatura, o sea, es de agradecer, la verdad. Sí, porque la fantasía clásica se está perdiendo como tal. Todo es, como tú dices, súper rápido, súper lleno de sonidos y de hooks y de ganchos al inicio, que si no te enganchan deslizas. Así que hay que ponerle un poco más de calma. Sí, totalmente. Por curiosidad también, por conocer un poco tu estilo de escritura, ¿te considerarías, o al menos en concreto para escribir este libro, te consideras más escritora mapa o escritora brújula? Soy antimapa, totalmente. Me gusta ser brújula. En este he tenido que ser mapa porque he tenido que presentar a las editoras una guía de capítulos, por así decirlo, que es un mapa en sí. Pero yo les dije, yo os presento esto, lo que salga luego es lo que quieran los personajes. Y yo soy así totalmente. O sea, de Hacia Marías Malditas yo sabía la última frase del libro. No sabía más, nada. De otro que he escrito ahora, que ya he terminado, que está en proceso de corrección, pues no tenía ni idea de nada. Yo empecé a escribir y no sabía nada de lo que iba a pasar. Surge todo y me sorprendo yo con la trama, los plot twists me sorprenden a mí misma, no los planifico y es lo chulo, ¿no? Que te sorprendas con tu propia historia. Sí. Y le da como ese toque de... Yo creo que cuando uno disfruta es cuando sale algo potente. O sea, a mí me pasa que cuando escribo algo que está ya como muy pensado, tengo que darle un giro, porque yo sí que soy una especie de fusión entre mapa y brújula, y sí que planeo como un poco la intención de cada capítulo más o menos, pero es eso, he aprendido como a dejarle un espacio de flexibilidad, porque si no me apetece ni siquiera escribirlo en ese sentido, o no es como más escribir por escribir la secuencia, y quiero yo descubrir lo que pasa, ¿no? Y divertirme en ese sentido, y ahí es cuando salen capítulos de wow, qué guay me ha salido esto, ¿no? Sí. Tal cual. Yo pienso que ser escritor mapa es como cerrarte la persiana de la habitación y no ver nada,
Y ser escritor brújula es tener la ventana abierta y que pasen las ideas por ahí y tú agarrar la que más te apetece y volcarla en el texto. Entonces Sí, yo sí, prefiero que entre la luz siempre. totalmente. Y a la gente a la que le gusta leer, como puedes ser tú, que es tan fanática de la lectura, escribir un libro de esta forma parece que es casi como leerlo, porque al final estás Exacto, es que es descubriendo la así. historia conforme la escribes. Yo siempre tengo este debate con Yago, yo personal estoy 100% a favor de ser brújula, porque es que me motiva de una forma y eso, descubrir junto a los personajes cómo fluye la historia, a mí me apasiona eso. Sí, sí, es lo mejor. Pero Y... bueno, siempre, Ay, si perdón. tienes un poquitito de Sí, mapa, aunque sea solo para determinadas Sí, cosas, tienen que llegar a este punto. claro. Esas cosillas, bueno, se pueden aceptar porque tienes que llegar ahí. Claro, o sea, a mí me pasa, por ejemplo, que quiero que salgan pues ciertas reflexiones y no puedo dejar que el personaje en ese sentido vaya campando. O sea, necesito que ocurran ciertas cosas, ¿no? Para no solo... O sea, obviamente siempre el final lo tengo claro para como cerrar un poco la intención del libro, pero también me tengo como que poner milestones por medio para que ocurran ciertas cosas que no. Pero sí, lo que se agradece es poder tener esa flexibilidad a la hora de escribir. Una cosa que me ha provocado curiosidad ahora cuando has dicho que ya tienes un libro más, o sea, escrito en proceso de revisión, me da a entender que te dedicas al diseño gráfico, pero ¿cuánto tiempo le dedicas diariamente a la escritura o en tu día? ¿Qué peso tiene? Yo tengo un problema y es que tengo hiperfocus y eso significa que si hago una cosa, la hago 16 horas al día. Y entonces en verano estuve un mes sin salir de casa para terminar la historia, pero sin tocar la calle, entero, el mes delante del ordenador, hasta que terminé esa historia porque ya llevaba dando tumbos 2 años. La reescribí 2 veces, la empecé otra vez de cero y Ostras. digo, ya, de esta. O sea, no me muevo de casa hasta que la termine y así fue. Wow. O Así sea, que es hiperfocus todo. son como etapas de concentración a tope, entiendo, en vacaciones y en periodos Bueno, de... yo como soy autónoma, Ah, vale, elijo los, claro. los trabajos más o menos que me Ujú. vienen Qué y guay. cuando estoy en un periodo sin nada, digo, venga, Vale. escritura full. Ah, qué guay. Es que eso, claro, eso te permite en ese sentido como tener más el control, ¿no? De que si tuvieras, yo que sé, Sí, un 9 to 5 más típico o incluso bueno, una media jornada sí que supongo que te da algo más de flexibilidad, pero qué guay, claro, qué interesante. Supongo que es la mejor pues sí, forma sí. de encajarlo con la escritura. A ver, de sobrevivir no tanto, porque ser autónoma aquí Ya, en España es un sí, poco es un no, poco complicado, ya. pero complicado. bueno, se intenta compatibilizar todo. Qué guay. ¿Vosotros Antes de cómo pasar. lleváis vuestras novelas por interés ya Ah, científico? Pues ¿Ya habéis igual acabado alguna? Gaby primero, que está más cerca. yo. Bueno, yo he escrito varios relatos y alguna novela, pero solo publiqué un relato en Amazon por hacer la prueba de ver cómo era el proceso de autopublicación. Y ahora sí que llevo casi 2 años ya escribiendo una novela, que voy por la cuarta revisión ya. Creo que ya la quinta va a ser la última. Así que ahora pues estoy con el proceso de marketing. Me he hecho la página web, tal, las redes sociales, el tema de café con escribas y todo eso. En un principio iba a surgir para crear un club de escritura y acabó convirtiéndose en esto de entrevistar a autores porque encontramos que realmente nos encantaba conocer historias de gente que también amaba la escritura. Pero eso, yo estoy en la cuarta y posiblemente penúltima revisión y espero que de aquí a 2 o 3 meses pues ya autopublique de nuevo. Fenomenal. ¿Y de qué va tu libro? Mi libro Fantasía Épica, aún no hay muchos detalles, pero ya se puede leer el prólogo en, en mi página web. Es una fantasía épica, yo creo, más también del estilo antiguo, más poético, rollo Patrick Rothfuss, alejándome. Sí es verdad que empecé con mucha influencia de Brandon Sanderson, pero ahora me he inclinado más hacia Patrick Rothfuss, esa introspección y un poco más de detalle en las descripciones. Y pues es la historia de un periplo del héroe, podría decirse, parecido a lo de, pero más en un tono medieval Ah, qué como puede guay. ser el de Hobbit. Fenomenal.
Y por mi lado, yo empecé a escribir también un periplo del héroe. Yo leí, mi máxima, digamos, influencia fue La Rueda del Tiempo. Me leí La Rueda del Tiempo entera y como que al final, cuando estaba acabando, me dio como la inquietud por escribir yo algo. Entonces supongo que hay un poco de eso y había como... Estaba como muy claro ese arquetipo o ese arco del periplo del héroe y de mucho viaje, como La Rueda del Tiempo, que es eso, mucho viaje caminando y mucha evolución del personaje como así. Y sí que vi también que había... O sea, llegué a escribir toda esa novela, como 500 páginas más o menos, y la revisé una vez. Y fue como, vale, he aprendido mucho, los últimos capítulos están muy chulos, los primeros son un desastre, y hay como demasiados paralelismos entre diferentes personajes, no están tan bien definidos al principio y luego como que se iban definiendo. Entonces lo dejé como en el cajón y dije, vale, eso también era como más para una saga, así que dije, vale, pues voy a hacer otra idea que tenía que sí que es como más autoconclusiva, que se aleja un poco incluso de la fantasía épica porque es más como un mundo que se rige por unas normas de magia, pero que no hay como magia que puedan utilizar, en plan, no hay magos, no hay capacidad de utilizar esa magia, es como que la magia rige el mundo más bien y ya está. Entonces, no sé si estoy como teniendo problemas para definirlo, como si es, no sé si es realismo mágico o si es fantasía, pero bueno, todavía queda bastante para acabarlo. Sí. Lo pondremos en el bisturo a ver si igual... Y pero sí. fast burn. Eso. Pero sí, yo me queda todavía seguramente hasta abril, mayo para acabar de escribir el primer borrador de este y ya me pondré a revisar y tal. O sea que todavía queda. Bueno, fenomenal. Sí, No sé cómo verás tú el tema de las revisiones, pero a nosotros nos pasa continuamente, por ejemplo, que, bueno, tú llevas más años que nosotros en el tema de la escritura, pero a mí, por ejemplo, noto que cada vez que termino una novela digo, ¡buah! He aprendido mucho. Vuelvo a los primeros capítulos y digo, esto ya no es como lo escribiría actualmente, porque hay un pasaje de 700 páginas entre el principio y el final, para cuando vuelvo al principio digo, esto lo habría escrito de otra forma. Revisas, vuelves a la segunda revisión, ahora lo volvería a escribir de otra forma y es constante. Al final yo creo que tiene que llegar un momento en el que digas, tengo que soltar el libro, liberarme de estas cadenas y empezar a escribir otras ideas para seguir aprendiendo al final, que es lo que queremos. Sí, yo tengo una visión de esto que ha sido prácticamente mi experiencia, que yo escribí un libro fuera de mi tono normal, o sea, escribí un drama coreano con un poco de fantasía. Ni he visto nunca un drama coreano, ni tampoco tengo demasiada afición por Corea, pero bueno, ahí salió eso y fue como la práctica para después ya tener como una base de saber cómo escribir, ¿no? Uh-huh. Ese libro me puse a leerlo como en verano y digo, madre mía, cómo he avanzado, qué bien, ¿no? Pero madre mía, qué mal escribía. Sí. Y ese ni lo repasé ni nada. Yo se lo di a leer a mi padre y le gustó mucho, que es mi padre, ¿qué le vamos a hacer? Se lo di a leer a mi amiga, también le gustó, pero es mi amiga, ¿qué le vamos a hacer? Así que eso no va a salir nunca a la luz. Pero, por ejemplo, con este ha habido muchísimas revisiones, pero por el hecho de que hubo ciertos problemas de comunicación en cuanto al desarrollo. Así que yo creo que este es el que más revisiones le he hecho. Hacia Mareas Malditas, yo personalmente solo le hice 3 revisiones. Nada más. Y la tercera fue solamente como un ok, todo está bien. Ni siquiera fue meterle yo nada más. Pero este tiene 6. Ostras. Y 2 de ellas fueron reescritura. Wow. En la primera le añadí 20.000 palabras y en la segunda 8.000. O sea, fue bastante tocho. Y ya luego fueron cambios y demás, pero sí, un montón. Llega un momento en el que estás leyendo tu propio libro y dices, me lo sé de memoria. ¿En qué momento me he aprendido 600 páginas de memoria? Me sé literalmente los diálogos de memoria, los pensamientos de memoria. Es alucinante. Pues a mí no me pasó con este, fíjate. Cada vez que lo leía me iba sorprendiendo de decir, wow, he escrito yo esto. No sé, fue una sensación como muy rara. Al principio lo odiaba porque digo, joder, tengo que reescribirlo otra vez. Las 3 primeras veces lo odié. Digo, esta mierda no sale, no lo publico. Estuve a punto de romper el contrato 2 veces. Y ya luego, después de volver del Celsius, ya con otro aura, con el alma limpia. El aura Sanderson. Ya lo leí y dije, joder, pero sí es bueno.
coño, ¿qué haces? Y ya fueron los 2 últimos repasos y ya está. Bien. A mí eso me pasa a El veces. síndrome del impostor. Sí, sí. De, no sé, o sea, de releer algo y decir, hostia, esto lo he escrito yo, qué bien. Y a veces al revés, ¿no? De decir, ostras, ostras, esto hay que cambiarlo, ¿no? Pero sí, sí, no me pasa tanto como a Gaby que lo tiene más en la cabeza. Yo Buah, diría que pero hay que qué dejar reposar entre, Mm, entre revisiones, hay que dejar mínimo un mes. Mínimo, ¿eh? Y Wow, yo ya vale. estoy a favor de 2 meses. Ujú. mm. Por ejemplo, en el último libro que he escrito, yo lo escribí, lo acabé en septiembre y lo repasé a finales de noviembre. Y fue la mejor decisión. O sea, si yo fuera por mi ansiedad, lo empezaba a corregir el mismo día que lo acababa. Ya. Pero Claro. dije, no, esta vez no, no hagas como con este que te cansaste. La mejor decisión, 2 meses justos y wow. O sea, fue un descubrimiento del libro. Digo, coño, Ya. que lo he Claro, escrito yo, no me lo creo. te ayuda como a verlo de una forma más externa, supongo. Igual Fuera, es como, sí. sí, es como los artistas. Mi tía, es que mi tía pinta cuadros y siempre decía que ella tenía que alejarse, se iba a tomar un café o algo y volvía a ver el cuadro y era como si fuera nuevo. Pero si estaba ahí como todo el rato con un problema que no sabía cómo arreglar, no lo veía, como que cuanto más se, ¿no? Porque estaba como ahí metida en el frame y tenía como que... Eso es tal cual. Y yo he estudiado programación, yo soy programadora, es lo mismo. O sea, tú estás delante del código y puedes tener el error justo aquí, que Sí. no lo ves. Te tomas un café, te das una ducha, vuelves y dices, joder, si está aquí. Y en 30 segundos lo hallas Sí, cuando sí, llevas una hora delante así mirando. ya. Eso pasa en Mm, todo, sí. sí, sí, Pues habrá que tenerlo en totalmente. cuenta eso de ser paciente ahí porque yo qué sé, yo voy a acabar el libro a lo mejor en abril o así y ya estaba pensando de lo reviso directamente porque al final tienes también esas ganas, ¿no? De decir, quiero que la gente pueda leerlo porque, ¿no? Te gusta mucho a ti y es Mira, como, te voy a dar un truco, Chachi. vale. Mientras haces el descanso y el reposo para hacer la revisión, haz Ujú, fichas. Fichas de personajes, fichas de magia, fichas de objetos, fichas de world building. Y ujú, cuando tú tienes hechas las fichas, tú buscas las imágenes o las creas tú o de alguna manera las pintas. Como queden, da igual, da igual. A la hora de revisarlo, dices, ah, pero en esta ficha se me ocurrió incluir esto y si lo pongo aquí, ta, 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 ta. ah, Y pues es guay. estás fuera de la Claro. historia, pero a la vez dentro. Claro, puedes o sea, pensar en personajes que igual no le has dado como ese toque de algún detalle que le pueda dar como más Pero no toques la personalidad. historia, Sí, solamente sí, haz sí. fichas. Lo de las fichas es mágico porque luego además te valen para la promoción del libro. Es Es verdad. buena. Pues sí, sí. Pues lo tendré en cuenta. Yo estaba pensando en decir, bueno, en esa pausa de 2 meses, porque lo había escuchado mucho, lo de un mes no, 2 o más, había pensado, bueno, pues escribiré otra cosa, porque como que me gusta el hábito de escribir cada día. Entonces escribiré pues otra historia para... No sé si eso tú lo has hecho alguna vez, o si lo recomiendas, o si recomiendas, digamos, una desconexión total de escribir. Sí, pero yo meto por el medio libros infantiles, Ujú, porque son más cortos, es como claro. que la ansiedad se drena Mm, muchísimo mejor porque en 40.000 palabras tú haces una historia y no Ya. tienes que llegar a las ciento y pico claro. mil. Y es otro rollo porque es todo mucho más inmediato. Sí, tenía Mm, pensado hacer algo como cuentos o microrelatos Relatos, o sí. sí, O escritura claro. libre, de decir, escribo relatos de cada día lo que me apetezca y para practicar, digamos, ¿no? Igual escenas claro. o situaciones que no suelo hacer o así. Pues bueno, lo tendré en O cuenta, hay que... desarrolla un world building así aleatorio. También, sí. Desarrolla un mundo con sus normas y ya a lo mejor te vale para una historia. Yo sí me enfrasco ahí. O sea, yo puedo estar meses y meses. Antes de Sí. empezar a escribir, estuve como 4 meses haciendo world building. En plan, y era como, vale, no estoy escribiendo la historia de detrás, pero bueno. Hay una página web que os recomiendo, se llama, la descubrí el otro día y es muy guay, World Anvil, World de mundo, Anvil Ujú. con A-N-V-I-L. Sí, de Yunque creo Y que es es, ¿no? para... Sí, Lo sé del Minecraft. exacto. Y es porque tú tienes que forjar el mundo. Qué guay. Entonces ahí puedes crear tu mundo, como si estuvieras haciendo una campaña de rol
te Ujú. deja como las fichas de estas, como el wiki, como la Wikipedia para hacer todas tus cosas. O sea, es que es muy guay. Tiene muchísimas cosas para escritores que ayudan muchísimo al world building. Qué chulo. Pues no lo conocía, Sí, pero le daré, yo creo, en esos 2 meses de parón, investigaré. sí, para A mí, hacer de tus fichas. hecho, lo que me pasó con una de estas aplicaciones de crear mapas es que yo inicialmente pagué una mensualidad para hacer el mapa de mi libro. Bueno, estuve trasteando ahí y acabé pagando una segunda mensualidad que no era ni para hacer el mapa de mi libro ni de ningún libro. Era yo trasteando con monigotes, con casas y creándome mapas que no usaré en mi vida posiblemente para nada, pero era tan divertido que El Incarnate, ¿no? me encantó. El Incarnate, sí. Pues este que os he dicho también tiene para hacer mapas. Y Ujú. son más chulos que en el Incarnate. Ostras. Ya lo Les verás, haré ya un lo verás. ojo. Sí, sí, sí. Pues hay que echarle un ojo sí o sí. Bueno, antes Sí, de sí. pasar a una última sección que solemos tener de la entrevista, que son las preguntas Hobbit, que ahora te las comentaremos cómo son. Siempre hacemos una pregunta como de curiosidad, así un poco más extravagante, que es, si pudieras tener una cena con 3 personajes literarios, de libros, o incluso si quieres extenderlo a películas o series, pero creo que tú con libros tienes suficiente. ¿Quiénes serían? Y un poco por qué. Vale. Mia Corbere es de Nunca Noche. La tengo aquí arriba. Ujú. Es una asesina. Así que quiero hablar con ella. Es que si leéis Nunca Noche entenderéis por qué. Yo creo que sí, con ella. Em, con Voldemort. Wow. Anda, ese no lo habían dicho, ¿eh? Y Hay, No. muy hay que mítico, conocer a los villanos. Hay que conocer los sus villanos. motivaciones para hacer una buena historia. Porque los villanos son lo más importante. Wow. Y no sé, yo diría que con un personaje atormentado para también conocer un poquito alguno a lo mejor de Shakespeare, tipo Hamlet u Otelo, que hayan sufrido muchas traiciones y el saber cómo se sienten hace que seamos mejores escritores. Así que diría que alguno de ellos. Puede ser Muy, Hamlet, sí. muy reflexivo todo, ¿eh? Muy de entender la psicología de los personajes, es guay. Porque creo que es otra de las cosas que se pierden igual con la literatura rápida y que es la esencia de la literatura. Qué guay, la verdad. Sí, Y sí, sí, sí. nadie ha Ah, dicho espera. varios villanos, Vo- Voy a cambiar ¿vale? de personaje atormentado, ya sé quién. Vale. El elfo oscuro, Drizzt Do'Urden. ¿Conocéis No el sé elfo quién. oscuro? No. Es la ¿No? fantasía antigua más básica del Ujú. mundo. El elfo oscuro de Salvatore es, pues, no sé si conocéis también la Dragonlance. Has leído muchísimo, ¿eh, No. Laura? Esto es fantasía de hace 30 años. Ujú. O Ujú. sea, la fantasía más básica que fue después del Señor de los Anillos y demás. Pues vais a descubrir un mundo. Lo que nos Os tengo queda, lo que nos envidia. Ahora queda. mismo os tengo envidia porque el elfo oscuro es lo más maravilloso del mundo. Yo me estoy Típico libro que apuntando te todo. gustaría olvidar, ¿no? Sí, tal cual. O sea, además es que fui muy tarde con él. Lo leí el año pasado Ujú. o hace dos. Y increíble. O sea, El al elfo nivel del oscuro. Señor de los Anillos, ¿eh? Wow, Tenemos yo. aquí de anotaciones de Sí, libros que sí. tenemos que leernos. De esta Estamos entrevista sacando. tengo 20 libros más para mi lista de lectura. Ay, Dios mío. La lista interminable. Sí, sí. Bueno, ¿y vosotros con quién? Wow. Nos lo preguntó. ¿Quién nos Yo lo no preguntó? Yo no hicieron me esta acuerdo ni pregunta. lo que respondí ya Álvaro con Mayoral Laura. fue. Sí. Fue Álvaro Mayoral. Sí, yo respondí Quoth, del Nombre del Viento, Hombre, 100%. O sea, sí. yo no he conectado nunca con un personaje. Es que me lo leí hace poco y por suerte aún no me he leído El temor de un hombre sabio, que lo tengo ahí esperando. Y me A lo parece mejor cuando increíble. leas El temor de un hombre sabio no te hace falta tomarte un café con él, porque el libro es como tomarse un café con él. Es que me parece una maravilla eso, que sea tan... La gente se queja de que es lento y yo, es que justamente que sea tan lento, que me cuente al pie de la letra todo lo que piensa Quoth, es justamente lo que me gusta de esa novela. Luego dije a Brisa de Nacido de la Bruma, porque repitiendo lo que dije en la última entrevista, es que es un personaje que creo que pasa muy desapercibido
y es más bueno de lo que da a entender. Es típico personaje que se hace el duro, pero luego está ahí siempre tocando las emociones de los personajes para hacer que se sientan bien. Muy infravalorado, Brisa, yo creo. Y no recuerdo ahora mismo al tercer personaje que elegí. No sé si tú te acuerdas, Yago, No sé si de eso. dijiste Saced o cambiaste a Saced por Brisa, no me acuerdo. Creo que dije a Brisa. Bueno, Mm. Saced también, es que Saced me Sí, encanta hay también, demasiados. pero Yo es que cada vez que me por lo no preguntan recurrir digo siempre a Brandon distintos. Sanderson. ¿Y tú qué, Yago? Yo, Tienes que mojarte ya. yo dije de la Rueda del Tiempo. Yo es que diría Matt Coulson de la Rueda del Tiempo, que es del... Es que, bueno, solo de la Rueda del Tiempo podría decir tres, seguramente. Diría al príncipe Rauden, se llama. Es que no sé si cambia, porque me Joder. lo leí en... no me lo leí en castellano. Ujú. Del Antris, que no lo dije en la última, pero sería guay. Ay, ¿cómo se llama el señor que lo acompaña desde el principio, Laura? Se me ha olvidado el nombre. Em, El que habla muy ay, gracioso, que tiene como expresiones. sí, sí, me encanta, me encanta. O sea, tengo un drive con todas las frases de él, porque Ese es soy increíble. muy Qué fan, muy bueno. fan, muy fan. Ay, no me acuerdo ahora del nombre. Hasta tenemos memes, una amiga y yo de él. No, no, o sea, muy épico, muy épico. Voy a abrir el drive porque lo tengo En aquí. castellano también dice colo, o esa palabra Sí, está cambiada, vale. Es que me hace mucha sí, gracia sí, sí, porque dice Colo. es como que Brandon se inventa una palabra para decir como te enteras o me entiendes o tal. Y el personaje Pero en dice todo el todos sus rato, libros, colo, ¿eh? colo. Sí, sí. En alguna, Sí, es sí, sí. verdad, hace poco he leído en el Archivo de las Tormentas, he leído una expresión que recordaba de Lantris, que era Domi, que no aparecía tanto y digo, ostras, Domi, que creo que es como para referirse a Dios o al divino. Ujú. Y me pareció muy curioso que hiciera Eh, como esa conexión entre sagas. tengo aquí, a ver, es... Eh, Razen no es... Shuden, no. No me suena, ¿no? Es... ¿Qué coño? Shaolin, Puede ser. ¿se llamaba? Ah, no sé si ese No. era otro más adelante. Bueno, se nos vamos a tener que quedar con el... Shaolin, tengo aquí todas las citas, pero no... Tienes una carpeta para cada personaje. No, Por no, lo que no, no. Las tengo todas página por página, de lo que dice Sarene, lo que dice Shuden, sí. todas las citas mejores. Es que vaya citas, ¿eh? El dolor perdía su poder cuando otras cosas se volvían más importantes. El pasado no tiene por qué ser también nuestro futuro. Sí, es que es un filósofo, ¿eh? Sí, sí. El Qué bueno. Sanderson. Es que Es... escuchas lo que escribe y luego lo ves en persona así, tan bonachón, tan... No sé, no, es Canosito. increíble. Sí, 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 sí. sí. Canostito. Es muy curioso. Por cierto, ya sé a quién añadiría como tercero y lo voy a cambiar respecto a la última entrevista, pero también porque sé que hace poco te leíste, Laura, Noches Blancas, ¿no? Y otros relatos. Añadiría a Dostoyevsky en cualquiera de sus versiones, porque al final en sus libros casi siempre es un reflejo del propio autor. Me encantaría hablar con Dostoyevsky. Yo no sé qué tenía ese hombre en la mente, que si es que era un trauma o no Yo sé. prefiero que ponerle a hablar con un psicólogo, la verdad. Conmigo no, porque me amarga. No, Ay, o Bueno, Dios. sea, tú buscabas a un personaje atormentado. Ahí tienes, yo creo, al mayor Dios, pero no, no, no. atormentado. Pero es que no es un Más personaje. El, atormentado. el problema es que es el autor, el atormentado. Sí, Claro, por sí. Eso eso es digo. peor. Pero es que tienes en una sola persona a el protagonista atormentado del jugador de Noche Blanca, de Crimen y Castigo, de muchos perfiles atormentados en una sola persona. O sea que más atormentado que eso, Laura, yo creo que no hay ninguno. Prefiero no hablar con él. Que va, me muero de pena. Sí, le tengo que Sí, escuchar sus penas. No, no, no. sí, sí. Bueno, pues mira, para aliviar penas, vamos a pasar a la última parte de la entrevista, que son las preguntas Hobbit, que son preguntas justamente de elegir una o la otra y para hacerlo como dinámico y rápido al final. Empiezo yo. Bueno, empiezo a decirte. ¿Mapa o brújula? Ya nos lo has dicho. Brújula. ¿Café o té? Café, café. ¿Libro físico o ebook? Físico. ¿Leer o escribir? Leer. ¿Colacao o Nesquik? Cacao puro 100%.
Ninguna de las dos. ¡Qué bien! Esto tiene mucho azúcar. Vaya, buena. vaya. ¿Escribir con música o sin música? Con. Y con música de Animal Crossing, solo. Wow. Escribiendo ahí mundos orientales con música de Animal Crossing. Maravilloso. ¿Fantasía o ciencia ficción? Fantasía, venga. ¿Romance o acción? Hombre, acción, acción. A tope. ¿Final abierto o cerrado? Me gusta más abierto. Y por último, la última siempre hay que ir a picar, ¿Ryu o Suki? Ryu. ¡Wow! Muy decidida, no me lo te hemos esperaba, ¿eh? visto. Sí, sí. Sí, porque Suki no tiene nociones de samurái y Ryu te puede matar, prefiero matar. Ya vemos que la acción a tope siempre en cuanto Siempre, sí. a preferencias. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Recordad que la gente recuerde que el 18 de febrero, cuando publiquemos esto, posiblemente ya esté publicado el libro. Ya estará disponible en Amazon y en librerías, entonces pues que la gente esté muy atenta. Una Y edición que chulísima. si no lo han cogido en la preventa, que ya deberían de haberlo cogido, pues que sepáis que el libro está a punto de salir y si os gusta ese rollo oriental del que hablábamos, los yokai, los samuráis, acción pura y dura, ya lo hemos visto que eres fanática de ello, pues Sí. que sepan que van a encontrar eso en este libro. Y nada, por nuestra parte, muchas gracias por Gracias a haber vosotros por invitarme. charlado con nosotros. Ha sido un placer, nos lo hemos pasado Lo mismo genial, digo. siempre nos lo pasamos genial. Y muchas gracias. Gracias.